Mis amigos y amigas de este su programa Reflexiones Espirituales, que se transmite por tu canal, el canal AD Séptimo. Hoy quiero reflexionar contigo acerca del pecado, nuevamente, porque es un tema sumamente interesante, el cual en la mayoría de las iglesias cristianas no se toca. Y cuando se hace, lo hacen de una forma muy superficial. Y por las redes también se está hablando acerca del tema del pecado, pero de una forma que no es bíblica en muchos aspectos. Así que hoy vamos a analizar a este ciudadano del siglo V que se llamaba Pelayo y sus argumentos con respecto a la doctrina del pecado. Así que pongámonos cómodos y vamos a estudiar este tema. ¿Quién era Pelayo? Pelayo fue un monje británico que llegó a Italia por el año 380 después de Cristo. Practicaba el ascetismo, tenía una buena educación superior y hablaba con gran fluidez los idiomas latín y griego. Por eso es que Pelayo llegó a tener gran influencia en las iglesias cristianas en su tiempo, no solamente en la iglesia católica, sino también en las iglesias que se mantenían con el mensaje primitivo. Así era la influencia de Pelayo en su tiempo. Notemos lo siguiente, mis amados. Vamos a abrir una pequeña acotación allí. Para la fecha del 380 después de Cristo, todavía la religión católica, aunque era la religión oficial del Imperio Romano, todavía no se observaba totalmente en todas las regiones del imperio. En tal sentido, Constantino había fusionado al paganismo con el cristianismo apóstata, pero fue Teodosio el Grande en el año 380 quien decide convertir al catolicismo en la única religión oficial del Imperio Romano. Y esta cristianización duró hasta la entrada bastante avanzada de la Edad Media. Esto me es notorio el caso que Pelayo llega a Italia en esa misma fecha, en el 380, y en el 380 el emperador Teodosio decide convertir al catolicismo en la única religión oficial del imperio. Antes de eso, pues Constantino, como acabamos de decir, había fusionado al paganismo con los cristianos apóstatas y de allí surgió el catolicismo. Pero aunque Constantino había hecho eso para poder salvar de la debacle al imperio, pues esta nueva religión no era observada en todas las provincias del imperio. Eso tenemos que tenerlo presente, porque muchos piensan que la doctrina del pecado que vamos a tratar hoy vamos a hablar acerca solamente de 2 argumentos de Pelayo, pero Pelayo tenía 5 argumentos con respecto a esta doctrina. Hoy trataremos esos 2. Algunos piensan en nuestro tiempo que la doctrina del pecado con respecto a de que si los niños nacen con pecado o no, es una doctrina católica. No, fue introducida en el catolicismo por este ciudadano llamado Pelayo, que no fue sacerdote en sí, era monje, pero nunca recibió la
el nombramiento o fue ordenado como sacerdote, pero tuvo gran influencia por su gran educación, tuvo gran influencia sobre la Iglesia Católica y también sobre las iglesias primitivas que había fundado Pablo. Este tal Pelayo era acérrimo enemigo de los escritos de Pablo. Sí, eso significa que Pelayo, para defender su posición respecto a la doctrina del pecado, echaba por tierra a las escrituras paulinas. Y vamos a ver hoy en qué radicaba esa oposición, esa enemistad doctrinaria entre Pelayo y Pablo. Quiero acotar además que Pelayo, con su gran influencia, se había introducido tanto en el catolicismo como en las iglesias primitivas, aquellas iglesias que se mantenían adheridas al mensaje apostólico, que no habían hecho pacto con Constantino para unirse a los paganos. Bueno, Pelayo fue utilizado por Satanás para introducir sus herejías en ambos lados. Notemos lo siguiente. Pelayo nunca fue clérigo. Voy a leer esto para confirmar lo que he dicho. Es decir, que jamás fue un pastor en la iglesia primitiva y tampoco fue ordenado sacerdote en la iglesia católica. Por consiguiente, no cumplía con obligaciones religiosas. Sin embargo, tenía gran influencia en las iglesias fundadas por Pablo, en donde enseñaba 5 postulaciones que contradecían las enseñanzas de Pablo. Por tal motivo, Pelayo es considerado enemigo acérrimo de las enseñanzas paulinas. Hoy vamos a hablar de esas postulaciones. Primera y segunda postulación. Nota lo siguiente, mi amado y amada. La fuerza moral de la voluntad humana es suficiente para alcanzar el noble ideal de la virtud. Primera postulación de Pelayo. ¿Cuál era? La fuerza moral de la voluntad humana es suficiente para alcanzar el noble ideal de la virtud. O sea, para alcanzar la perfección, para alcanzar la santidad. ¿Qué se necesitaba según Pelayo? Nuestra fuerza moral de la voluntad humana, de nuestra voluntad. Esa postura de Pelayo hoy la tenemos en la cristiandad. ¿Cómo puede ser posible? Sí, cuando decimos que pecado solamente es una decisión, estamos diciendo lo que dice Pelayo. Yo puedo decidir pecar o no pecar. Yo tengo ese poder para hacerlo. Así que pecado es una decisión o una elección. Vamos a ver lo que nos va a decir el apóstol Pablo, su enemigo, con respecto a esto. La segunda postura de Pelayo: la naturaleza humana pecaminosa por sí misma mantiene la habilidad de someter al pecado. ¿Cuál era la segunda postura de Pelayo? Que nuestra naturaleza humana pecaminosa por sí misma mantiene la habilidad de someter al pecado. Esta postura segunda de Pelayo confirma la primera, es decir, que nosotros tenemos el poder de elegir pecar o no pecar. Pero esta postura es realmente una verdad a medias, porque nosotros tenemos el poder de decidir. Pero vamos a ver lo que dice San Pablo a ese respecto. Mira, primero, en realidad nosotros podemos tomar la decisión de no pecar, pero no tenemos poder para enfrentar la tentación.
Esa es la realidad con respecto al pecado. Podemos elegir no pecar. Podemos elegir entregarnos a Cristo. Podemos elegir entregarnos en las manos del Espíritu Santo. Nosotros lo podemos elegir, pero no tenemos poder para enfrentarnos a la tentación por nosotros mismos. No tenemos poder para, por encima de haber elegido no pecar, nosotros no tenemos el poder para enfrentarnos a eso por nosotros mismos. No tenemos ese poder, fíjate. Segundo punto, nuestra voluntad es de tendencia siempre hacia el mal. Pelayo dice que nuestra voluntad es suficiente para enfrentar el mal, para enfrentar el pecado, pero nosotros nacemos con una tendencia al mal, y si tenemos una tendencia al mal, no podemos enfrentar la tentación ni el pecado por nosotros mismos, porque no tenemos el poder. Veamos lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 15, el versículo 5. Mira, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Eso lo dijo Jesús y lo transcribe el apóstol Juan. Separados de mí, nada podéis hacer. O sea, tú no tienes el poder, aunque quieras hacerlo o no hacerlo, tú no tienes el poder para llevarlo a cabo si estás separado de mí. La única forma que tú puedes vencer al pecado, puedes vencer tu tendencia al mal, que puedes vencer tu concupiscencia, es cuando estás atado a Cristo. Es la única forma, pero solo no. Pelayo decía que nosotros sí podemos, con nuestra voluntad humana pecaminosa, nosotros tenemos el poder para enfrentar el pecado o decidir pecar o no pecar, o elegir pecar o no pecar. Mira lo que dice Pablo al respecto. Porque los designios de la carne son enemistad con Dios, porque dichos designios no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué significa designios de la carne, mi amado? Mira lo que significa. Tendencias al mal. Ese es un designio de la carne. La concupiscencia, designio de la carne. Condición pecaminosa, designio de la carne. Entonces, ¿cuáles son los designios de la carne? ¿Cuál es la ley de la carne que lo vamos a presentar también hoy? Los designios de la carne son nuestra tendencia natural al mal. Esa es nuestra condición. Con ello nacemos. Nuestras tendencias al mal, nuestra concupiscencia y nuestra condición pecaminosa. Esos tres son sinónimos uno del otro. Muy bien, ¿por qué nuestros designios no se sujetan a la ley de Dios, como dice San Pablo? Porque somos rebeldes desde la concepción, desde nuestro nacimiento somos rebeldes. Nosotros no nacemos fieles a Dios, nosotros no nacemos fieles a la ley de Dios. Nosotros no nacemos con esa tendencia de querer ser hijos obedientes. Nosotros nacemos desobedientes, inclinados al mal. Sí, amado, esa es nuestra condición. Ahora, ¿qué significa los que viven según la carne? Los que viven según la carne significa que cuando somos adultos y vivimos a la usanza del mundo, no agradamos a Dios. Lo que quiere decir que nuestra condición con la cual nacemos, ¿verdad? Esa condición de rebeldes, esa condición pecaminosa con la cual nosotros nacemos, ya no agradamos a Dios con esa condición. Nuestra condición pecaminosa no agrada a Dios. Cuando nacemos y cuando somos adultos, entonces le damos rienda suelta a nuestra condición pecaminosa. Por ende, tampoco agradamos a Dios. ¿Por qué? Porque, repito, nuestra condición es
tendencia al mal constantemente. Ahora fíjate, pero el texto nos dice, tampoco pueden, tampoco pueden. Debemos poner atención a ese término. Entonces, tanto Pelayo como los cristianos actuales que dicen que el pecado es una elección, están equivocados porque Pablo dice que no pueden. Nosotros no podemos enfrentar al pecado por nosotros mismos y salir victoriosos. Nosotros no tenemos poder para enfrentar la tentación y salir victoriosos. No podemos, Pablo dice, ni tampoco pueden. No pueden sujetarse a la ley de Dios. Sí, aunque querramos, no podemos, solos, no podemos hacerlo. Ahora, veamos otro texto para confirmar lo que estamos diciendo allí en Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. La ley de los 10 mandamientos es espiritual. Yo soy carnal, dice Pablo, yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué dice San Pablo? Yo soy carnal, vendido al pecado. Yo tengo una condición pecaminosa. Yo soy concupiscente, dice San Pablo. Ahora pregunto, ¿será que los niños nacen vendidos al pecado? ¿Qué opinas, mi amado y amada? ¿Los niños nacen vendidos al pecado? Por supuesto. Ellos nacen vendidos al pecado. O nosotros cuando nacimos ya vendidos al pecado. Porque esa es nuestra condición. Ahora, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Qué será lo que no entiende Pablo? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Increíble. Un hombre como Pablo, entregado al 100% a Cristo, tiene ese problema que él no entiende. Él no quiere que su hombre carnal se sobreponga a él mismo. Pero él dice que hace lo que aborrece. ¿Qué aborrece? Él aborrece al pecado, pero ha cometido pecado. O sea, él sabe que es un hombre concupiscente y él tiene que enfrentarse día a día a esa condición con la cual nació, porque nació vendido a esa condición, a la condición pecaminosa, a la condición concupiscente. Ahora, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. ¿Qué es lo que él quería? Vivir para Cristo, entregada de una forma totalmente entregada a Cristo. Quería ser un hombre santo ante los ojos de Dios. Santo significa apartado para uso sagrado. Eso era lo que él quería. Pero nos dice, si no lo que aborrezco, eso hago. O sea, podemos imaginarnos a Pablo, tal vez sin proponérselo, cometer un error. Sí, que cuando lo analizaba se daba cuenta que ese era un error que ofendía a nuestro Dios o que ofendía a su Dios. Me imagino a Pablo humillado, a Pablo sufriendo por haber cometido un error, lamentándose por eso. Sí, eso es lo que podemos entender a través de este escrito que está allí en el capítulo 7 de Romanos. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde mora el pecado, amado? En nosotros. O sea, tú no puedes elegir no tener el pecado en ti. Tú no lo puedes elegir. Porque esa es tu condición, esa es nuestra condición, ¿verdad? El pecado que mora en mí. En Pablo moraba el pecado. Ahora, se me ocurre, ¿será que en Cristo moraba el pecado? ¿Será que Cristo nació también vendido al pecado? Claro, porque cuando decimos
que Cristo tenía una naturaleza pecaminosa, entonces nació vendido al pecado. Entonces Cristo tampoco podía enfrentar la tentación y salir victorioso porque él estaba vendido al pecado. Otra cosa que podemos encontrar aquí, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Eso significa que Pablo está diciendo, en mi cuerpo, no mora el bien. Sí, en mi ser no mora el bien. El pecado mora en mí, dice Pablo. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Interesante. Yo quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Mira, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, racionalmente Pablo está luchando contra el mal que mora en él, con su condición, contra su condición pecaminosa, contra su concupiscencia, contra ese pecado que mora en él. Pablo está luchando racionalmente. Él quiere hacer el bien. Esa es su elección. Yo quiero hacer el bien, pero su cuerpo y su mente se resisten a hacerlo. Eso es lo que nos está diciendo. Voy a leer otra vez esos versículos para confirmar lo que el enunciado. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Hay una ley en nuestro cuerpo, que el mal está en mí. Nosotros nacemos con esa ley de hacer el mal. Esa es la ley con la cual nacemos. Sí. No es que esa ley se va a desarrollar a medida que vamos creciendo en edad. No. Ya nacemos con esa ley. Fuimos engendrados con esa ley. Fuimos concebidos con esa ley. Sí, esa ley pasó a nosotros desde las células reproductivas de nuestros padres. Esas células ya venían contaminadas con esa ley. Sí, amado. Y nos sigue diciendo, fíjate lo que nos dice el versículo 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es el hombre interior? El hombre de la mente, el hombre racional, el hombre analítico, el hombre reflexivo. Se da cuenta de que vivir en la ley de Dios es bueno. Redunda en beneficio para nosotros. Eso es lo que dice San Pablo, nuestro hombre interior. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cuál es la otra ley en sus miembros? La ley en su cuerpo, en la ley de sus órganos. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Entonces, tenemos el cuerpo, lo que pide el cuerpo, la concupiscencia del cuerpo, se quiere sobreponer a la ley de la mente, al aspecto racional del ser. Se quiere oponer, se revela. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces en nuestros miembros está la ley del pecado. Sí. Entonces es una ley, amado. No podemos solamente decir que pecar es una elección. Solamente no podemos decir eso. Tenemos que tener en cuenta que pecado es una condición con la cual nacemos. Es una ley que mora en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestros órganos, en nuestros sentidos. Está esa ley. Por eso es que en el versículo 24 él dice, miserable hombre de mí,
Pablo se considera un hombre miserable. ¿Quién me librará del cuerpo de muerte? Eso significa, ¿quién me librará de esta condición pecaminosa? ¿Quién me librará de esta condición concupiscente? ¿Quién me va a librar de esta condición que tengo, que queriendo hacer el bien termino haciendo el mal? Serán los lamentos de Pablo. Yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros también nos hacemos eco de ese lamento? ¿Cuántas veces nosotros realmente nos consideramos pecadores? Sí, que nacemos con esa condición. ¿Cuántas veces nos humillamos delante de Cristo para decirle, Señor, yo soy un concupiscente, yo no tengo el poder para librarme de esa condición? ¿Cuántas veces le decimos al Espíritu Santo que subyugue esa condición de nosotros? ¿Cuántas veces? Por lo general siempre tendemos a creernos superior, en ese sentido superiores a otros. Sí, nos evaluamos viendo a los demás. Pero amados, realmente combatir al pecado para nosotros es muy difícil. Podemos tomar la elección de combatirlo, pero nuestra concupiscencia, como dice Pablo, que mora en nosotros, nos impide salir victoriosos. Amados, mira, por eso es que dice Pablo en el 25, además, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué dice gracias doy a Dios por Jesucristo? Porque es a través de Jesucristo que vamos a obtener el poder para vencer. Porque es gracias a Jesucristo que, a pesar de ser concupiscentes, tenemos una puerta abierta para entrar a la salvación. Porque es gracias a Jesucristo que su vida impecable e inmaculada se nos acredita a nosotros para pagar nuestra deuda pecaminosa. No tendríamos oportunidad de salvación. Por eso es que Pablo le está dando gracias a la deidad toda, porque la deidad toda está involucrada en este plan de salvación a favor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, racionalmente sirvo a Dios, ¿verdad? Reflexivamente, analíticamente. Con la mente lucho contra esa ley que mora en mí, está diciendo Pablo, más con la carne a la ley del pecado. Interesante, entonces aquí se presenta esta guerra entre la ley de la mente y la ley del cuerpo. La parte racional y la parte animal que habita en nosotros. Sí, el hombre espiritual y el hombre carnal. Una lucha entre nosotros. Por una parte, nos abocamos a agradar a Dios a través de la obediencia a la ley de los 10 mandamientos. Y por otra parte, muchas veces pecamos sin querer. Otras veces lo hacemos adrede. Sí, nosotros tenemos que saber que esta es nuestra situación. Ahora notemos lo siguiente. Como hemos podido observar, el argumento que anda por las redes que dice que podemos someter el pecado con nuestra fuerza de voluntad es una herejía que proviene del siglo V a través del instrumento satánico que se llamaba Pelayo. O dicho de otra manera, decir que el pecado es una elección y no una condición es una herejía que no proviene en sí del catolicismo, sino de un monje llamado Pelayo que vivió en el año 380 después de Cristo. Sí. ¿Qué otra cosa podemos aprender? Vamos a ver nuevamente los argumentos de Pelayo.
nos dice así, para que se quede en nuestra mente. La fuerza moral de la voluntad humana. Primero y principal, nosotros no somos morales. Por eso es que no queremos la ley de Dios, porque la ley de Dios es espiritual y es moral. Nosotros somos inmorales, nacemos amorales. Sí, entonces Pelayo está equivocado. La fuerza moral de nuestra voluntad humana es suficiente para alcanzar el noble ideal de la virtud. ¿Cuál es el noble ideal de la virtud? La santidad, el poder entrar a la vida eterna. Yo puedo, mi voluntad, con mi voluntad humana, la fuerza moral mía. Nosotros llegamos a tener alguna convicción moral porque la aprendemos. Sí. Cuando vamos a la escuela y nos llevamos un lápiz que no es nuestro, sino del compañero, eso es inmoral. Pero cuando llegamos a la casa y nuestros padres nos preguntan por ello, de dónde sacamos ese lápiz, y nos castigan porque nos trajimos robado ese lápiz, entonces nos están enseñando una conducta moral. Ahí la aprendimos. Pero antes de haberla aprendido por el uso del castigo o de la reprensión, nosotros no creíamos que eso era malo, aunque sí, déjeme decirle, cuando uno es niño, hay algo en uno que le dice que es bueno y que no lo es. Sí lo hay, porque este siervo lo experimentó siendo muy niño. Y este siervo ha tenido hijos también. Y uno lo sabe, que es bueno, sin que haya un castigo. Uno sabe que está infringiendo una ley, que uno no lo decodifica como tal, como una ley, pero uno entiende que no está bien lo que estamos haciendo. Sí. Entonces, nosotros no somos morales, nosotros no tenemos una fuerza moral para enfrentar el pecado. Nacemos sin ella. Y como acabo de decir, las costumbres morales que tenemos cuando adultos es porque las hemos adquirido a través de la experiencia, a través del castigo, a través de la reprensión. Sí, y a través de las leyes sociales que existen en nuestra comunidad, que si violentamos una ley moral, vamos presos. Así es que nos sostenemos. Si no existiesen esas leyes morales en la sociedad, este mundo sería un caos peor que el que es. Sí, todo el mundo haciendo lo que quería o lo que quiere, violentando al prójimo en todos los aspectos. Entonces Pelayo estaba equivocado y la cristiandad actual también está equivocada. La naturaleza humana pecaminosa, y aquí se sumerge más todavía en su error, porque en la primera él dice la fuerza moral de la voluntad humana, pero en su segundo argumento, él incluye la palabra pecaminosidad, ¿no? La naturaleza humana pecaminosa, o sea, si es pecaminoso, eres inmoral, eres inmoral. Por sí misma, una persona inmoral no tiene habilidad de someter al pecado. ¿Por qué? Porque nosotros nos gozamos en la inmoralidad y no me van a decir que no es cierto, porque las redes sociales está llena, por ejemplo, de videos con exposiciones sexuales que avergüenzan a cualquiera, pero que en la mayoría se gozan en verlo. Pornografía abierta y discreta hay por las redes. Y los que venden esos videos, que les da grandes ganancias por el internet, saben que eso gusta a la gente. Sí, amado. ¿Verdad? La naturaleza humana pecaminosa. Nosotros sabemos que ver pornografía es mal.
nos hace daño a nuestra vida espiritual, nos desliga de Cristo, ¿sí? Nos separa de la acción del Espíritu Santo. Y muchas veces cometemos el error de quedarnos viendo ese video. Sabiéndolo, podemos cometer el error de quedarnos viendo unas fracciones de segundo el video. Y no solamente se está utilizando a personas, sino también a animales. Sí, amados, visuales y verbales. Entonces, la naturaleza humana pecaminosa por sí misma ¿la mantiene desde cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo el hombre fue moral? El hombre fue moral antes de la caída. Adán era moral. Adán tenía el poder para someter al pecado, pero Adán cometió pecado a conciencia. No porque era concupiscente, sino lo cometió a conciencia. Pero nosotros somos concupiscentes, nuestra condición, nuestra naturaleza humana es pecaminosa, así que nosotros no tenemos la habilidad de someter al pecado. Pelayo está equivocado. Pelayo contradijo a Pablo en sus escritos respecto a la doctrina del pecado, y ya Pablo ha hablado. Capítulo 7 de Romanos, Pablo lo expresa muy bien. Nosotros no podemos. Nosotros nacemos vendidos al pecado. En nosotros habita el mal. En nosotros habita la ley del pecado. No tenemos poder. La única solución para nosotros es aceptar a Cristo, humillarnos a Él y dejar que el Espíritu Santo transforme nuestros caracteres, transforme nuestro ser, transforme nuestra condición de pecaminosa a santificada. Nosotros elegimos hacer eso y dejamos que el Espíritu Santo lo haga. Si nosotros nos oponemos cuando el Espíritu Santo empieza a decirnos no, entonces estamos perdidos. Así es, mi amado y amada. Bien, espero que esta corta reflexión nos sirva para estar alertas contra el pecado, contra las tentaciones, porque la tentación es el cebo que coloca Satanás conociendo cuáles son nuestras debilidades. Él las conoce todas, ¿verdad? Entonces coloca el cebo adecuado para cada uno. Nosotros debemos estar pendientes, alertas contra ese cebo para decirle entonces al pecado no. Y la única forma que podemos estar alertas y con suficiente poder para vencer al pecado es manteniéndonos del lado de Cristo. Oremos, amados. Cariñoso Dios, gracias por alertarnos, gracias por tu paciencia, gracias por concedernos tu gracia, gracias por quitar nuestros pecados, gracias por darnos el poder para vencer, Señor. Glorifíquese sobre nosotros la deidad. Perdona, Jesús, nuestros pecados. Gracias, Espíritu Santo, por darnos el discernimiento espiritual y darnos de ti, Señor, para vencer. En tu nombre, maravilloso Dios, Señor Jesús, agradecemos esto. Amén. Mi amado y amada, un gran abrazo.